Buenas noches, mi nombre es Irina Burgos, soy especialista en literatura infantil y juvenil. Les doy la bienvenida a Había una vez, un programa de literatura infantil con el que nos proponemos presentar un panorama de la literatura infantil de nuestro tiempo y sus intenciones desde el punto de vista de los escritores, ilustradores, editores, bibliotecarios, mediadores, críticos, docentes, libreros y lectores. Había una vez es una producción de la Casita del Sapo. Y hoy estamos sumamente entusiasmados y felices, no solo porque es nuestro primer programa, sino porque empezamos con todo lo alto. Tenemos la grata presencia de Mariana Río, Elena Fernández Ferro y Julia Viñas. ¿Quiénes son ellas? Ellas son las artífices de Dioses, Seres y Espíritus del Perú, una publicación de la editorial Mónimo de este año 2021. Mariana, Elena y Julia, bienvenidas. Julia, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos y por considerar a Diosario una publicación digna de ser la primera en sus programas. Gracias a la Casita del Sapo, gracias a Ángel, gracias a Camila, bueno, y gracias a ti, Irina. Muchas gracias, Julia. Estoy segura que quienes nos acompañan van a estar de acuerdo con nosotros sobre la importancia y además que Diosario está colocando hitos en la edición de libros para niños y para todos en nuestro país. Vamos a presentar a nuestras invitadas. Mariana Río Portugal, 1986, es ilustradora galardonada en la exhibición de ilustración de la Feria de Boloña en 2013 y 2018. Bueno, sabemos que la Feria de Boloña es uno de los grandes referentes a nivel mundial sobre literatura infantil y en particular sobre ilustración. Sus ilustraciones se encuentran en el catálogo White Ravens desde 2019, así como en más de una docena de libros infantiles. Es además profesora de la Facultad de Diseño y Artes de la Universidad de Porto y profesora en la Escuela Superior de Artes y Diseño de Matosinhos, Porto. Participa en exhibiciones colectivas e individuales y dicta charlas y talleres para adultos y niños. Elena Fernández Ferro, Argentina, 1979. Elena es una escritora y, por supuesto, una entusiasta de las letras. Recibida de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, donde participó de ensayos audiovisuales y despuntó el vicio por los guiones y las historias. En 2010 publicó Absúrdico, anecdotario de ficción, libro de cuentos breves que significó su primera experiencia en el mundo de las publicaciones. Participa de proyectos literarios enfocados en niños y jóvenes. Y ahora tenemos a Julia Viñas, Argentina, 1975, fundadora de Mónimo y directora del proyecto. Publicista de profesión, amante de los libros y la literatura, ha desarrollado este nuevo proyecto buscando acercar propuestas de calidad para niños de edad y espíritu. Como pueden ver y escuchar, estamos frente a tres mujeres de distintas nacionalidades y ese es un elemento importante, además, en la construcción de este proyecto y de este libro. Dice George Steiner, citando a Alexander Pope, que es la forma verbal y no el contenido la que produce la impresión de novedad. En las humanidades, lo que llamamos originalidad es casi siempre una variante o innovación en la forma, en los medios de ejecución, en los medios disponibles. Cuando hay una cierta reorientación en la avalancha del lenguaje corriente y de las convenciones formales y comunes. Y nosotros decimos que estas palabras de George Steiner calzan a la perfección en lo que observamos en Diosario, Dioses, Seres y Espíritus del Perú. En Diosario se trastoca el lenguaje solemne del mito. Los dioses bajan para posarse en el mismo horizonte de visión del humano y aún del humano más pequeño, el niño. El hombre ya no se somete al asombro de lo sobrenatural, sino que lo disfruta, si bien desde el asombro, pero desde un asombro atravesado lúdicamente, incluso desde el horror lúdico, porque esas entidades mágicas le hablan en primera persona y se presentan desde el humor, el juego, la escatología,
saltando de la página para interactuar directamente con el lector gracias a la metaficción. Sin embargo, esto en ningún momento quiere decir que se ha extirpado la grandiosidad de estos personajes, sino que ésta se manifiesta desde el lenguaje del diseño y la plástica, con un gran formato, ilustraciones a doble página, delineados con trazos delicados en medio de una cálida paleta cromática y deliciosos contrastes entre lo divino y lo humano. Todo esto refrenda uno de los principios de su hechura manifestado por Julia Viñas, la editora. Buscamos que tuvieran un poder, un algo que pudiese ser atractivo para el público infantil. De esta manera, Diosario, que además se presenta en forma de abecedario, declara esa convivencia armónica entre tradición y arte contemporáneo que suele privilegiar la literatura infantil posmoderna. Julia, tú eres la persona que dirige tanto la editorial y que dirige, y por supuesto ha dirigido este proyecto. Cuéntanos un poco sobre el proyecto editorial y fundamentalmente el porqué del nombre. ¿Por qué Mónimo? Bueno, la historia de Mónimo tiene como dos momentos. El primer momento se remonta a cuando mi hija tenía 2 años o 3 y tenía un compañerito en el nido que se llamaba Jerónimo y le decía Momónimo. Y era momónimo de aquí, momónimo de allá. Y esta manera de trastocar el lenguaje, de darle a este niño un significado diferente a partir de nombrarlo de otra manera y darle otras características. Este niño además era un niño súper divertido, alegre, lindo. No era. Eh, y esa es la primera parte de Mónimo, de Mónimo, digamos, momónimo inicialmente. Cuando este proyecto empieza a tomar forma, bastantes años después, como 5 años después, o 4, esta palabra resonaba en mi cabeza, pero no me generaba sentido, era difícil de pronunciar, etc. Y ahí es donde le dimos como un doble clic y encontramos que este mónimo está dentro de las palabras, porque hablamos de homónimos, sinónimos, antónimos, parónimos, zoónimos. Entonces finalmente se convirtió en este nombre que en sí mismo, y por eso se escribe en minúscula, como lo ven escrito en mi nombre por ahí, es al final una parte de las historias, es una parte de las palabras. Y así es como surge el nombre homónimo. Bueno, el punto de partida de este libro fue, de esta publicación en particular, de Diosario en particular, fue, yo veía que mis hijos conocían a mis hijos y los niños en general, pero bueno, los hijos siempre son como la fuente de inspiración, o por lo menos en mi caso lo son, eh, o la fuente de inspiración más cercana. Veía que conocían estos seres maravillosos, mitológicos, que posiblemente todos conozcamos, el Yeti, el monstruo del lago Ness, hasta algunos que en tu vida podías haber escuchado, que empezábamos a ver en libros que teníamos o que comprábamos en algún lugar, pero no conocíamos mucho de lo que pasaba aquí. Leyendo Arguedas, leyendo mitos peruanos, leyendo a María Rostarowski, así como parte de lecturas que yo hacía, decía, pucha, no conocemos a ninguno de todos estos, ¿cómo puede ser? Y ahí es donde se me ocurrió hacer iniciar este viaje, el viaje de Diosario, que por supuesto no tuvo este nombre desde el primer momento, y ahí es donde entra la mágica manera de ver las cosas de Elena, que tiene un sentido del humor y una manera de transcribir o de construir la narrativa que es muy graciosa y es muy cercana a este mundo mágico que queremos. Fue un esfuerzo al principio, fue un esfuerzo importante, pero al final yo creo que terminan dialogando con muchísima fluidez, porque cuando tenés en claro lo que vas a contar, tenés en claro hacia dónde querés ir, tenés en claro tu audiencia, después las otras piezas más o menos van encajando solas.
a veces necesitas también de la visión externa, ¿no? De una ayuda externa, de un compañero de lectura que te vaya guiando y que te vaya asesorando en el proceso. Pero si bien yo no tenía costumbre de escribir para niños, yo te puedo decir ahora al final del día, y ya con el diosario en la mano y con el objeto tan bello que generamos en la mano, te puedo decir que lo sentí súper natural. Hay que tener, por supuesto, la capacidad de sintonizar, de sincronizarse también con tu audiencia objetivo y de tener siempre muy en claro la visión, no perder nunca de vista quién es tu audiencia final. Y eso es un esfuerzo de atención también que tenemos que tener siempre, siempre encendido y siempre alerta. Pero si bien para mí significó un cambio grande, te puedo decir que en algún momento del proceso del diosario me sentí tan cómoda que fluyó, que fue saliendo, que fue fluyendo. Una vez que le encontramos el largo a los textos, una vez que encontramos ya qué íbamos a contar específicamente de cada ser, y una vez que teníamos en claro el objetivo, de nuevo, es vital tener en claro el objetivo, el resto fue fluyendo y se fue acomodando muy naturalmente a las necesidades que tenía el diosario. Hubo en la previa del proceso del diosario un trabajo de investigación muy serio y muy profundo, indispensable para poder generar lo que generamos con la seriedad con la que lo generamos. Y una vez que tuvimos esos inputs históricos, culturales, después un poco yo también me dejé llevar esto del respeto por la tierra, de la veneración de los ríos, de la lluvia, del sol, de entender que el ambiente es sagrado y que sin el ambiente el ser humano no es nada, porque no existe, porque no tendría nutrición, no tendría techo, no tendría cobijo, no tendría nada. Ya desde ese lugar, parándonos desde ese lugar, estos mitos y estas historias son transversales para todos. Yo lo que hice una vez que tuve el material, porque también, por supuesto, me admito ignorante en algunos de los seres sobre los que tuve que escribir, no los conocía todos, desde mi lugar, con profundo respeto por la cultura y por profundo respeto por la historia y por lo que significó también la cultura inca y las culturas tan avanzadas incaicas, derramándose hasta acá, hasta el lejano sur, como en Argentina. Con muchísimo respeto, yo lo que traté de hacer fue también esa, no una reinterpretación, porque es un término demasiado amplio, pero sí traté de hacer una adecuación a época, tratando de hacer accesible ese contenido para los niños, tratar de contarlo con un esfuerzo importante de encontrar las palabras adecuadas para transmitir ese mensaje a los niños, y hacerlo lo más universal posible, porque si notás en los textos, fuera por supuesto de enfocarlo en el tú y en algunas cuestiones que tienen que ver también con cuestiones culturales locales, son textos transversales, son como que pude haberlo escrito yo, como pudiste haberlo escrito vos, como pudo haberlo escrito un australiano que más o menos maneja el idioma, porque la idea fue en todo momento mantener el mito lo más puro posible, transmitir la historia, transmitir la esencia del dios o del ser que estábamos intentando retratar, y no mucho más. Entonces, en ese sentido, la transversalidad de la historia aplica 100% a Perú, aplica 100% a la Argentina, y aplica a cualquier otra cultura y a cualquier otra cabeza que tenga ganas, no solamente de conocer un poquitito de esta historia tan interesante y tan pintoresca, de culturas que, bueno, están localizadas geográficamente en puntos donde les tocó desarrollarse, pero cada cultura también levanta cuestiones que tienen que ver con esto y que tienen que ver con el respeto y que tienen que ver también con las ganas de continuar, con las ganas de trascender. Y en ese sentido también la contribución que hacemos con el diosario, si se quiere, muy humilde, tiene que ver con eso, ¿no? con seguir asegurando la trascendencia de historias, de mitos y de seres que le dieron identidad a una cultura, pero que además son capaces de ser abrazados y compartidos por otras, por ejemplo la mía. Y me parece que en algún momento del proceso también me pasó que me senté del otro lado y que fui audiencia. Yo suelo trabajar así bastante también, no solamente escribo desde mi cabeza y tratando de que las cosas me resulten a mí agradables, estéticas, musicales y comprensibles, sino que muchas veces también intento hacer, esto es dificilísimo y quizá no lo hago ni conscientemente, pero a veces también me parece que me siento un poco en la otra silla y me pongo de lectora y trato de hacer una lectura lo más desapasionada posible de lo que yo misma acabo de generar desde el otro lado del mostrador. Es algo complejo. Para mí igual entiendo perfectamente lo que estás planteando y es así. Pero yo siempre cuando imagino literatura para niños, en estos pasos que estoy dando ahora, estos primeros pasos, pero también como lectora que fui en algún momento siendo más joven, siempre sentí un gran respeto por quien también me respetara a mí como lectora.
Y como te contaba al principio, este proceso fluyó tan bien, ese es el verbo, para mí es fluir, fue tan natural, me parece que para todos los integrantes del proyecto, que en algún momento no fue necesario detenerme a pensar en hacer este esfuerzo por no menospreciar a la audiencia, sino que la historia se contó, el Dios se apersonó, se presentó, y yo simplemente lo escuché y lo dejé hablar a través de mis dedos, pero sin detenerme a pensar si estaba verdaderamente hablándole a los niños desde un lugar constructivo o no, como que dejé simplemente que la historia fluyera, que el personaje se desarrollara, también poniéndome, como te decía, me parece que va por ahí un poco mi respuesta y esto que sucedió en el proceso, de en algún momento haberme puesto también en la otra silla, en leerme y en intentar opinar acerca de lo que yo estaba escribiendo. Y me parece que en ese sentido quedó un conjunto de textos, quedó un libro, es eso. Creó un libro súper respetuoso, pensado para niños, acompañado con ilustración, etcétera, y en ese sentido con un lenguaje para niños, pero sin ser infantil. Y me parece que ahí también encontramos un gran logro con todo el equipo que trabajó en el libro, de generar un libro que fuera para un público infantil sin ser infantil. La bisagra de todos los distintos integrantes del equipo es Julia, la editora. Julia fue de hecho quien encontró a este equipo de investigación, me convocó a mí, después convocó a la ilustradora como para hacer las distintas patas creativas y después íbamos a lubricarnos todas para funcionar en equipo. Mi interlocutora en este proceso era Julia. Yo trabajaba, o sea, ella me transmitía los materiales, a veces estamos revisando algunas cosas con Pamela, viste, como que a veces me ponía la pausa con algunas cosas, pero la que era cara directa y visible frente a las chicas era Julia, y después Julia me transmitía a mí el material input, y yo con ese material fue que empecé a trabajar los textos. Y más o menos lo mismo sucedió después con el capítulo de la ilustración. Yo iba trabajando los textos con Julia y te diría que, no en paralelo, porque yo ya tenía adelantado un poco más de los textos, pero ahí al ratito aparece la pata de la ilustración, que también iba, la palabra que usé recién, bisagra, era como la que iba pivoteando todo, era Julia, mientras los equipos iban avanzando en la medida de lo posible de manera paralela. Una vez que, excepto la investigación, cuando se cerró la investigación, ahí entré yo, y mientras estaba trabajando yo, ahí también se empezó a trabajar casi que en paralelo el capítulo de la ilustración. Pero acá la maga de Oz, que estaba manejando los hilos de todo el proceso, era Julia. Coyunturalmente y lamentablemente estamos todavía atravesando los últimos coletazos, ojalá los últimos, Dios quiera, de la pandemia, pero ha sido para nosotros un golpe muy grande. Ha significado revisar cuestiones básicas que nunca antes habían sido revisadas. Y en ese sentido, el hecho de que se hayan tenido que suspender las clases, por ejemplo, y que haya habido que tomar otras decisiones sanitarias, yo entiendo, vinculadas con eso, a nosotros nos ha desnudado un panorama no todo lo sólido que creímos que estaba. Históricamente también la educación pública argentina es reconocida, las universidades lo mismo, como que ha habido una calidad educativa bastante pareja y bastante marcada durante mucho tiempo, pero ya lo que yo percibo es que estamos entrando en una tendencia un poquitito en descenso, que ojalá se revierta lo más pronto posible, sea por la pandemia, no la pandemia, políticas de Estado o la razón que sea. Me parece que necesitamos enfocarnos muchísimo más ahí, muchísimo más ahí. Bueno, la idea fue hagamos este recopilatorio de seres y de dioses del Perú. Pensamos en un momento que tuviera menos, hablar un poco más de cada uno de ellos, pero ese fue el comienzo. Empecemos a hacer que los niños del Perú y del mundo conozcan a todos estos seres, que algunos incluso vigentes hoy día, muchos de ellos, en el día a día de muchas personas, y otros que sí quedaron por ahí en la historia y en los libros del colegio, digamos. Así es como empieza la idea de hacer Diosario, desde el punto de vista de proyecto. Luego vino la parte de con quién hacerlo, quién lo escribiría, quién nos ayudaría a construir el corpus de investigación súper importante para este tipo de proyecto. María Claudia de la Barra fue la investigadora,
Pamela Castro de la Mata fue la arqueóloga que nos ayudó a construir y a definir cuáles podían ser los dioses. Ya en ese momento habíamos decidido que iba a ser un abecedario. Eh, y tuvimos este cúmulo de información que nos ayudó a decidir por uno o por otro, a entender cuáles eran los poderes que nos iban a parecer más interesantes, a ver cuáles iban a ser los seres dioses que no podíamos omitir por su importancia, independientemente de que su poder o de su característica no fuera tan atractiva para los niños. Bichama, Viracocha eran seres que no podíamos omitir, independientemente de que cuando uno los ve dice, por ahí no son tan divertidos. Pero no podían no estar persiguiendo este objetivo de que por lo menos sumemos a nuestro vocabulario 3 o 4 o 10 o 27, ojalá, bueno, algunos ya los conocíamos de antes, nombres de seres que el Perú venera o veneraba. Entonces, la primera parte fue decidir hacer el libro, la segunda parte fue decidir con cuáles trabajar. Y una vez que empezamos a trabajar con Mariana, que la verdad también fue una bendición porque el trabajo de Mariana es súper dedicado, muy prolijo, muy obseso, te diría, de encontrar la manera de construir la narrativa visual. eh, y nos llevó incluso a tener varios momentos, ¿no? Momentos de una narrativa más compleja, mucho más detallada, y luego buscar una narrativa un poco más simple, donde haya menos elementos, para luego llegar a encontrar este elemento vinculante que son los dos niños que atraviesan el libro desde el comienzo hasta el final y que viajan pasando Dios por Dios e incluso siendo partícipes en algunas de las fechorías de estos seres de los que estamos hablando. Para mí, un bueno álbum ilustrado, y isso foi hablado em muitas conversas com Julia, a editora, que me ha desafiado para este proyecto. Para nós, para nosotras, y luego vimos que éramos compatibles en nuestras primeras charlas, que un buen álbum ilustrado deja un espacio para que el lector pueda también participar y crear en su imaginario parte de la narrativa. Y por eso Julia, logo à partida, me forneceu uma recerca, contenido que era mejor do que solamente lo texto. Lo texto del libro es de Elena Fernández Ferro, que es un ótimo texto que también fue trabajado a partir de una investigación museológica de arqueólogas del Museo de Lima, y que habla de estos contenidos de una forma también lúdica y que permita a los niños no solamente retener información, pero permite a los niños un espacio para pensar. Y eso es muy importante para mí y para Julia, que los niños que va a leer este libro y observar este libro va a pensar y va a imaginar y va a crear también. Y por eso en la parte de ilustraciones fue muy importante en una primera fase ler y pesquisar y entender esta investigación y hacer también la mía propia, que incluía muchísimas referencias visuales de todo sobre Perú, de la serra, de las costas, costa norte, costa sur, de todos los pueblos, de las personas, tentar entender ao máximo toda esta história, cultura, para depois poder dar uma opinião mais formada. Isso também foi muito importante. E penso que o resultado final é um resultado de um processo longo e sério que implica primeiro entender bem e depois poder dar essa opinião.
e dá-la de uma forma visual que não é puramente repetir o texto, nunca. É uma forma independente, não pretende ser uma leitura demasiado literal do que já está escrito, pero vai tentar fazer uma narrativa independente e que permite esse espaço para o leitor. Sim, isso eram as ideias fundamentais e daqui a pouco puedo talvez compartilhar um pouco do que é esse processo visual. En Diosario, las ilustraciones tienen varias camadas de lectura. Hay una primera camada que tiene que ver con estos dioses y sus poderes especiales, sus características que estaban escritas en la investigación y en los presupuestos de los libros. Estaban definidas por lo equipo, no por mí, pero por la equipa, y en constante charla y comunicación también conmigo. Y estas características deberían estar presentes en las ilustraciones. Lo desafío que tive fue o de tentar buscar una forma nueva que no podía ser lo dibujo tradicional, aquilo que todos os peruanos conhecem de lo que é a cultura visual histórica, tudo o que é museológico, queríamos fugir disso. Aliás, os meus primeiros dibujos de estudio eram quase reinterpretações muito literais destes elementos históricos de pintura, escultura, da vossa cultura. Pero estes dibujos eram apenas para interiorizar, para entrar aí. Después, todo o resto do processo foi buscar em mi próprio imaginário e também em bastante experimentação com diversos materiais, com reinterpretações de mis propios dibujos e pinturas, buscar formas novas que pudessem transmitir estas características que também estavam enfatizadas no texto de uma forma diferente e visual. E por isso, a primeira camada de leitura que podemos fazer de Diosario é um conjunto de personagens que estão por ordem alfabética, de A a Z, muito diferentes, pero que se unen por algunas características formales, como en que tive ese cuidado, como las colores, por ejemplo, que el libro es compuesto de 5 colores directos y estas se mantienen constantes a lo largo de todas las ilustraciones. Y después hay una otra camada de lectura importante también, que es la inclusión de dos personajes, dos niños, que hacen como una visita a este imaginario, como ellos son primero, son lo reflexo de los niños lectores, son como un personaje espelho. Por outro lado, são um personagem aventureiro, destemido, e um personagem completamente imaginário, também com superpoderes, porque são dois ninhos que se aventuram a volar, a entrar no subsolo, a fazer todo tipo a dançar com monstros, todo tipo de aventuras acontecem a estes ninhos. E estes ninhos nunca são referidos em lo texto, eles são apenas na imagem, o que permite um enorme espaço ao niño lector para se emocionar com este livro. E este era o objetivo, que se puedan emocionar, que puedan verse en el lugar de lo niño que está no livro e puedan sentir medo, frío, sei lá, esperança, muitas emoções humanas. E agregadas a estas outras possibilidades desumanas ou que são apenas de los dioses e de la mitologia.
E isso acho que é o fantástico deste projeto e estou muito agradecida a Júlia e a todo o equipo por poder ter o privilégio de hacerlo con ellos. Me parece que programas como este que estás haciendo son ótimas maneras de llegar a lo lector de otra forma, no solamente presentarle los libros y estas ideas, pero también hacer un programa, hacer un podcast, hacer una presentación, una conversa en las librerías. Y acho que aquilo que la Casita del Sapo está haciendo en Perú es muy bueno y que más iniciativas deberían existir para que las personas possam ter o prazer de fruir de outras lecturas mais visuais e também destas lecturas do álbum que vivem muitíssimo de uma relação de duas lecturas diferentes, ou de duas ou mais, e que é muito interessante e que quem sabe, quem tem esse prazer, quer contagiar os outros. Acho que é um pouco por aí. Nos pareció que el abecedario era una manera de organizar la información. No fue, en un momento pensamos en hacerlo por regiones, por momentos o por civilizaciones prehispánicas. Hay muchos de los seres del Perú que son el mismo ser, pero que por geografía, por locación o por momento en el tiempo, son llamados de manera diferente. Entonces esa manera de organizar la información iba a ser muy compleja. El abecedario es como una manera, digamos, sencilla de organizarlo y que además es pertinente para el rango de edad, porque estamos hablando de un rango de edad de 4 a 8 años, que es el foco de la editorial. Estamos hablando de primeros lectores, 3, 4 años, que son los niños a los que todavía los papás les leen y les inculcan y les marcan un poco lo que queremos que lean. Y a medida que se ponen más grandes, ellos ya quieren leer lo que ellos quieren leer y ya tenemos menos injerencia, menos influencia en lo que leen, pero todavía son primeros lectores, finalmente empiezan a trabajar sobre textos de determinada longitud y demás. Nos parecía que era, y aparte empiezan a conocer el abecedario, entonces finalmente nos parecía que era pertinente usar esa manera de organizar la información. Homónimo es una editorial nueva, es pequeña, es independiente, es latinoamericana. Y resalto lo de pequeña e independiente. El otro día tenía una conversación por ahí. Ser pequeño e independiente no significa ser improvisado. Y ahí es donde vamos a tratar de estar. El plan editorial de Homónimo para este año incluye 2 libros más. Nosotros vamos a tener tres líneas. Una línea que la llamamos Lo Nuestro, que es como un nombre muy... Nos ha sido difícil ponerlo porque lo que estoy buscando, lo que estamos buscando es que reflejar estas cosas que nos hacen latinoamericanos. Pequeñas cosas, son pequeños signos, o sea, no tener como protagonista de nuestra historia a un oso polar, tener mejor a un oso de anteojos o a un elemento o algún elemento que nos traiga a este territorio y no que nos saque de aquí, sin que esto se convierta en una cosa folclórica necesariamente. De Osario tiene todo, tiene un poquito de lo folclórico, pero también tiene un poco de esta cosa que decías antes de un tono un poquito más global en su aproximación, pero igual obviamente toma esto de Lo Nuestro. Esa es una de las líneas editoriales. La segunda línea editorial, a lo que voy es a que no todo va a tener que ver con mitología o con dioses y con seres, sino simplemente algún elemento que tenga que ver con nuestro ADN, con nuestra cultura, con nuestro acervo cultural. La segunda línea editorial es de ficción pura, y ahí es donde van a poder entrar escritores, ilustradores, peruanos, latinoamericanos o de cualquier lugar, preferentemente hispanoamericanos, hispanoamericanos. Y ahí es donde entra el siguiente lanzamiento, que es una
es una historia ilustrada escrita por María Laura Bustamante, no sé si conoces el grupo María Laura, Alejandro y María Laura, que es un grupo de indie folk peruano súper lindo. Ella tiene una pluma muy sensible, muy agradable. Poética, muy poética. Sí, y bueno, y hemos trabajado en ese proyecto juntas, también con una asesoría de Micaela Chirif, que nos ayudó a construir ese relato. Y ahí es donde entramos en la segunda línea. Ese lanzamiento está previsto para fin de octubre. Y Ahorita. y el siguiente lanzamiento, todavía no tenemos fecha definida, pero también va a ser hacia fin de año, principio del año próximo. Eh, es también bien interesante con Andrea Gagó. Perdón, mencioné decir, el segundo el escrito de María Laura está ilustrado por Fátima Ordinola, también peruana, súper bonito su trabajo. Eh, y bueno, ya lo van a ver. Y luego con Andrea Gagó, que también fue premiada en Bolonia este año, una chica Andrea tiene una buena trayectoria en el mercado peruano, acaba de lanzar unos libros con otra editorial aquí en Perú. Estamos haciendo también una historia para niños un poquito más grandes. eh, y ella entra dentro de la línea de peruanos, que es la tercera línea editorial, donde lo que estamos buscando es reforzar y fortalecer la cantidad de escritores e ilustradores peruanos para justamente ponerlos más en pantalla. Andrea ya tiene una pantalla, vamos a tratar de ampliársela un poquito. Y, y ahí es donde viene nuestro tercer libro, que es un libro para niños un poquito más grandes, para primeros lectores. Es una historia un poquito más larga y es bien interesante, bien divertida también. Y para el próximo año, bueno, ya hay 3 proyectos que son los que están avanzándose, cada uno en su línea. Bueno, y bueno, estaremos ahí a la expectativa de las próximas publicaciones de Módulo. Gracias. Gracias a ti.